Doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy analizaremos una obra audiovisual que se estrenó hace poco tiempo. Me refiero a Spider-Noir, protagonizada por Nicolas Cage. En esta historia se nos presenta a Ben Reilly, una versión alternativa de Spider-Man que rompe con el patrón al que estamos acostumbrados. Aquí no se observa la adolescencia o el descubrimiento de sus poderes, ni ese entusiasmo inicial que suele definir al personaje en las diversas adaptaciones cinematográficas. Aquí nos encontramos en Nueva York, precisamente a mediados de los años 30, una ciudad marcada por la Gran Depresión, donde la pobreza no es una circunstancia temporal, sino una forma de vida. Las calles están llenas de crimen. Las instituciones han caído y forman parte de la corrupción. Además, las personas ya no esperan que las cosas mejoren. En ese contexto aparece Ben Reilly, un detective privado, pero no el típico detective carismático que hemos observado en múltiples ocasiones, sino observamos a un hombre cansado, con la mirada pesada, cargando un pasado que no lo deja avanzar. Alguien que alguna vez fue un héroe, pero que ya no está seguro para querer seguir siéndolo. Vive resolviendo casos pequeños, sobreviviendo día a día, intentando no pensar demasiado en lo que dejó atrás, hasta que aparece un caso distinto. No es un encargo cualquiera, es algo que descubrirá, lo conecta con su pasado, con sus decisiones y errores. Aquí es donde todo cambia, porque ese caso lo obliga a hacer algo que ha estado evitando durante tanto tiempo: volver a ser Spider-Man. No como símbolo, no como inspiración, sino como necesidad, como última herramienta para enfrentar algo que no puede ignorar. Ese regreso que observamos en el personaje no es glorioso, es incómodo y hasta pesado, porque se siente como una carga más que como un poder, pero aún así sucede. La historia se cuenta de dos maneras. Hay una versión en blanco y negro y una color. Me parece que la mejor versión es en blanco y negro, y precisamente por la naturaleza del personaje que abordamos en el día de hoy. Juega mucho con las imágenes y las ideas. Imaginemos un callejón oscuro, la lluvia cayendo lentamente sobre el asfalto. Un hombre corre, mira hacia atrás constantemente, sabe que algo lo sigue, respira agitado, se detiene. Hay silencio, demasiado silencio. Levanta la mirada y ahí están, dos ojos blancos brillando en la oscuridad. No hay palabra,
No hay advertencia, solo un movimiento rápido, preciso, inevitable. Spider-Noir aparece, actúa y desaparece, como si nunca hubiera estado ahí. Esa es la magia del personaje contada a través de esta obra. Y es aquí donde la serie realmente muestra su diferencia de lo clásico, porque no solamente cambia el personaje, sino que transforma el lenguaje narrativo. Adopta el estilo del cine negro, lo cual transforma completamente la experiencia. Aquí encontramos monólogos internos constantes, donde el protagonista reflexiona sobre sus decisiones, sobre el pasado, sobre lo que significa hacer lo correcto. La iluminación juega un papel fundamental. Existen sombras duras, contrastes extremos, escenas donde la mitad del rostro está oculta, como si los personajes nunca fueran completamente transparentes. Parece que el mundo está ocultando algo, como si tuviera una doble cara. Los personajes secundarios no son simplemente acompañantes, son piezas dentro de un sistema corrupto. Desde mafiosos que controlan barrios enteros, hasta figuras aparentemente inocentes que terminan teniendo agendas ocultas. Incluso el entorno nos cuenta una historia. Las calles vacías, los edificios desgastados, cuando vemos los interiores en oscuridad, todo transmite una sensación constante de decadencia. Eso no es solo estética, es narrativa. Porque el género no trata de héroes perfectos, sino de personas que toman decisiones difíciles en situaciones imposibles. Lo que encaja perfectamente cuando lo unimos a la figura de Spider-Man. Ocurre que aquí se encuentra el núcleo de todo. El Spider-Man que conocemos no es popular por lo que puede hacer, sino por lo que representa. Y esto es algo que a veces parece muy simple, pero a la vez es demasiado poderoso. Spider-Man tiene la capacidad de levantarse. Generalmente pierde ante los desafíos no únicamente de sus antagonistas o villanos, sino de la propia vida. Vemos cómo parten de su lado personas importantes. Se le escapan las oportunidades. Incluso la constante situación económica precaria en la que se encuentra, cómo carece de estabilidad. En otras ocasiones observamos cómo incluso pierde el control de su propia vida. Y aún así, después de todo esto, decide seguir adelante. No porque sea fácil, ni porque vaya a ser recompensado. Esa es una diferencia clave. No actúa porque gane. Actúa porque cree que debe hacerlo. Eso conecta profundamente con las personas. Porque todos, en algún momento, nos enfrentamos a situaciones donde hacer lo correcto no es conveniente. Donde vemos que no hay recompensa o nadie está mirando. Y Spider-Man representa ese momento.
ese instante en el que decides actuar aunque no te beneficie. Pero Spider-Noir lo lleva aún más lejos, porque aquí vemos a un personaje que ya está desgastado, ha pasado por demasiadas caídas en su vida, ha perdido incluso gran parte de su energía, pero aún así responde. Cuando alguien necesita ayuda, no puede ignorarlo. Y esa compulsión por ayudar es lo que lo define. Spider-Man no es alguien que nunca cae. Es alguien que incluso después de caer decide levantarse una vez más y luego otra y otra. En el caso de Spider-Noir, los villanos no son simples antagonistas. Son producto del mundo en el que viven. Muchos de ellos están conectados con estructuras de poder, sistemas corruptos y modelos históricos que los moldearon. No son todos malvados por naturaleza, son la consecuencia de lo que han vivido y su entorno. Consecuencia de decisiones, traumas, circunstancias que lo empujaron a esa decisión. Esto hace que cada enfrentamiento tenga una carga emocional distinta, porque no se trata solo de derrotar al enemigo. Hay que comprenderlo. Y ese entendimiento es incómodo, porque revela que la línea entre el héroe y el villano a veces no es tan clara. La serie aborda temas como el peso del pasado, la corrupción institucional, la desigualdad social y la posibilidad de redención. Pero lo hace sin simplificarlo. No ofrece respuestas fáciles, solo muestra consecuencias para que nosotros, como espectadores, saquemos nuestras conclusiones. De igual forma, Nicolas Cage aporta una interpretación muy particular. No vemos que haga el personaje más carismático o accesible. Lo interpreta como alguien que ha sido erosionado por la vida. Cada línea de diálogo se siente cargada. En las pausas encontramos una intención. Incluso el silencio comunica algo. Su versión de Spider-Man no necesita hablar mucho, porque su mera presencia ya transmite suficiente. No es un personaje que esté buscando inspirar. Está procurando resistir, lo cual encaja perfectamente con el tono de la serie. Spider-Noir no es solo reinterpretación, es exploración. Una forma de llevar al personaje a un entorno más duro, más crudo, más realista en términos emocionales. Aún así, mantiene intacto lo esencial, porque Spider-Man sigue siendo Spider-Man. No por sus trajes o sus poderes, sino por su decisión constante de no rendirse, porque al final esto es lo que define al personaje. No importa el contexto, el mundo o cuántas veces caiga, siempre encuentra una forma de levantarse. Y eso mantiene a este superhéroe relevante. Porque no necesitamos héroes perfectos, necesitamos recordatorios. Recordatorios de que es posible seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. Spider-Noir no cambia esa idea, la expone, la vuelve más visible, más incómoda, pero también más verdadera. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el contenido del día de hoy, por favor suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales para seguir adelante con este proyecto. Te espero la próxima.